Es que lo bonito de terapia familiar, pensando de nuevo en las conferencias Macy, es que te permiten conectar, es como les digo, que dentro de la terapia sistémica, la forma de definir los diferentes conceptos no son tan diferenciados los unos con los otros, sino de forma todo más conectada. También eso sucede con la psicología e incluso el concepto de mente. Se vuelve algo más indiferenciado y que se conecta más con las demás ramas de conocimiento y que esto te da herramientas para cuestionar no solo cómo se organiza la relación terapéutica. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén mejor que yo con este ojo morado. Ya les platicaremos qué rayos le pasó al Monte. Hoy no vamos a hablar de eso, tenemos un tema mucho más importante Pero al final. del que hablar. Somos Pepe y Javi, como ustedes nos conocen, y hoy tenemos a una invitada de lujo, auténticamente, mi estimada Salma. Salma Ledón, ¿cómo estás, Salma? Mejor que... Claramente. Sí. Pesa, mente. Salma. No, sí. Vamos. Salma está aquí porque es experta en muchas cosas, pero dentro de una de esas es terapia familiar. Y nosotros les debemos este tema de este episodio durante mucho tiempo. Salma, no sé si quieras presentarte rápidamente. Sí, bueno, soy Salma, soy psicóloga, estudié la licenciatura, entiendo que igual, bueno, sí, Sí. en la Universidad de las Américas. De ahí hice una maestría en terapia familiar en la UNAM. Y pues hasta ahorita en lo que me he estado desenvolviendo ha sido sobre todo en la consulta privada. Tengo un consultorio privado ya hace 5 años. Y también dando clases, doy clases en licenciatura en la UDLA y también he empezado a dar algunas materias en la universidad. Así es. Ahí está. Y tomando eso en cuenta es que la invitamos para que nos honre con su presencia dando esta masterclass de qué rayos es la terapia familiar. Entonces, Pues bueno, antes de arrancar, vamos entonces a la cortinilla. vamos a correr la cortinilla. Corre la Furcio. Bien, pues ya limpié la mesa. Si quieren regresar unos segundos, verán que había una mancha aquí. Y después de la cortinilla estamos listos para comenzar con la terapia familiar. Ok, entonces creo que platicamos hace un momento con Salma acá para ver qué onda, de qué se trataba. Y nos enteramos de que está como raro decirle terapia familiar, ¿no? Porque como que no explica mucho. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es y por qué está como raro decirle familiar? Ajá. Bueno, yo creo que eso es algo que va a pasar no solo en terapia familiar, sino en cualquier cuerpo de conocimiento que quieras nombrar. Un nombre siempre va a ser muy insuficiente, ¿no? Para nombrar todo lo que, o querer incluir en ese nombre todo lo que está considerado dentro de esos movimientos y además de cómo van evolucionando. Quizás es la razón por la que se le llama terapia familiar, porque sí fue iniciando con esta inquietud en la psicoterapia y en la psicología en general de por qué estamos tratando solo a un individuo, ¿no? ¿Qué pasa si lo vemos en todo su contexto de su familia o de su trabajo, etcétera? Que quizás ya traer a toda la empresa al consultorio iba a ser más complicado. Entonces, como que terapia familiar era un primer paso, parecía más asequible y entonces empezaron a trabajar con familias desde diferentes áreas. Primero intentaron, no sé, psicoanalistas, incluso miembros de instituciones religiosas, etcétera, como de cómo ampliamos el servicio que le ofrecemos a nuestra comunidad y empezar a incluir a toda la familia en el proceso, y se toparon con que los conocimientos con los que contaban y las herramientas teóricas o conceptuales con las que contaban no estaban siendo suficientes, porque la psicología se ha construido mucho a partir de entender al individuo y como en ciertos momentos incluso aislarlo, ¿no? Para poder estudiar el individuo, dividirlo en partes en sí mismo, pero más que nada como el individuo. Y entonces muchos de los conceptos que se habían construido eran para el individuo. Se toparon que estaban haciendo terapias individuales con 5 personas, pensando que eran 5 miembros de la familia. Y fue ahí donde empezó a surgir esta curiosidad de tendríamos que concebir nuevas herramientas teóricas o conceptuales para poder tratar con lo que pasa no solo con los individuos, sino con los individuos en relación los unos con los otros. Entonces de ahí van como diferentes momentos en terapia familiar en donde se han ido integrando diferentes propuestas epistemológicas, teóricas, conceptuales, para tratar de entender, de explicar y de poder desde ahí ofrecer una propuesta terapéutica también
a lo que sucede entre las personas y cómo esto influye en lo que sucede sí en los individuos. Entonces, quizás ahí, bueno, eso es como de lo de la pregunta. Entonces, la terapia familiar se quedó ese nombre, pero en realidad engloba todas estas diferentes propuestas epistemológicas, teóricas o hasta incluso de modelos terapéuticos que empezaron a construir sus propuestas a partir de esta inquietud. ¿Cómo podemos tratar de entender lo que sucede más allá del individuo, sino el individuo en relación con otras personas y con su vida, con sus familias, más allá de lo que suceda en su conducta individual o en su psicología individual? O sea, entonces tenemos la psicología clásica, que es el individuo, y lo que busca la terapia familiar es como expandir eso, ¿no? Solamente empezar a ver cómo se relaciona este individuo con todo su contexto. Sí. Nada más que de ahí, pues me imagino que la gente empezó a jalar para diferentes lados, ¿no? De que vamos a enfocarnos en lo laboral, vamos a enfocarnos en la familia, vamos a enfocarnos, como que no había este consenso, ¿no? Sí, digo, supongo que eso sucede en todas partes. Lamentablemente que de ahí incluso alguno de los al que podemos llamar al pardo de la terapia. Papá Bateson, dicen mis alumnos, Gregory Bateson, que ni siquiera es psicólogo, es antropólogo, fue. Justo él entró como antropólogo, como antropólogo estudió diferentes comunidades, aún que vivían, en la selva, etcétera. Y un día pensó como, wow, qué interesante es la tribu de los psiquiatras y de los psicólogos. Voy a estudiarlos. La tribu de los psiquiatras. Sí. Entonces, dijo como, voy a estudiarlos y de hecho sí ofreció críticas a lo que él estaba observando en la psicología, muy similares a las que creo que podemos encontrar en las críticas que hacía Vygotsky, de esta psicología fragmentada en donde cada quien va con su propia Biblia y su propio credo de esto es lo que debería estudiar la psicología y los demás están mal. Y él decía, no, como tiene que haber algo, una pauta que conecte todo lo que estamos estudiando. Principio integrador. Ajá, pero un principio integrador más que una guerra de a ver cuál termina siendo la que destruye a todos los demás, como estos videos de YouTube, ¿no? De él destruyó lo que dicen tales. Sí. Entonces más hacia algo integrador y que sí tiene mucho que ver entonces con cómo emergió, o sea, cuando se dieron cuenta de los conceptos que hemos construido en psicología, pensado en una psicología individual, sea de comportamiento, sea de lo que sucede en la caja negra, sea de la psique, etcétera, están siendo insuficientes para tratar los aspectos relacionales que al final influyen de vuelta en este aspecto individual, o como en el área individual. Entonces, ya ahí habrá quienes sí, por supuesto, como en cualquier otra área de terapia familiar, que dicen como, no, mi modelo dentro de terapia familiar es la neta del planeta. Sí, pero bueno, mi postura sería más bien una epigenética, en donde sí yo la base la encuentro y bueno, podemos ir hablando en la postura sistémica, cibernética que trae Bateson a considerar a los psicólogos y a los psiquiatras y que de ahí todos los demás modelos han ido añadiendo más elementos. De hecho, es como una visión, es una figura a la que solimos recurrir bastante en clases, la visión de un bucle o como los caracoles, como Gary. O sea, que finalmente un caracol, ¿por qué evoluciona así? Saludos, Gary. Porque un caracol evoluciona o va creciendo sin perder la pauta de la forma, pero se va ampliando, es a través de ir añadiendo en un proceso evolutivo que complejiza eso que está creciendo. Entonces, esa sería mi postura. Sí, podría ser como una forma de nombrarlo. Sí, yo te escucho y como que me llega mucho a la memoria ¿cómo se llamaba este güey? Bronfenbrenner. Ajá, de hecho está inspirado. Ajá, me lleva a pensar mucho en este modelo ecológico, que lo vemos creo que en la carrera todos, ¿no? Que es la idea de que tienes al individuo y luego hay como un círculo muy muy cerquita de él que lo va moldeando, ¿no? Que es, ¿cómo le llaman? Es el... el microsistema. Es el microsistema, mesosistema. Vas como ampliándote en los sistemas, ¿no? Entonces, justamente creo que el más cercano es la familia, al menos desde este modelo. Sí, bueno, en sus inicios de lo que pudieran estudiar, pero por eso terapia familiar
llega un punto en donde se queda corta porque entonces quieres empezar a concebir muchísimos más elementos pensando en Bronfenbrenner, también del macrosistema. Quiero resolver el capitalismo en este individuo. Sí, Estaría bien padre. Sí. Pero entonces sí, bueno, a ver, como si recapitulo, o sea, ¿cómo inició? O sea, de los que estaban intentando hacer terapia familiar, pero desde epistemologías de la psicología individual, y que entonces yo les comento a mis alumnos, es como querer hacer terapia individual con diferentes individuos al mismo tiempo que viven juntos, a más bien ahora sí hacer terapia relacional. En el sistema. Con el sistema de la familia y que más adelante además fue evolucionando a cómo traer el mundo a la terapia. Y que tiene que ver con Bateson, esta figura. Él fue un antropólogo inglés que de hecho fue hijo de un biólogo muy importante que le llamó Gregory Bateson porque amaba a Gregory Mendel. Gregorio Méndez. Entonces él viene de una familia de científicos, de académicos, y él fue antropólogo. Y él hacía sus trabajos como en Bali y demás. De hecho, una de sus esposas fue Margaret Mead y hicieron algunos trabajos juntos en antropología. Y él estaba observando lo que sucedía. Es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba esta tribu y no me acuerdo. No te preocupes, va a aparecer dentro de una referencia y bueno, sin ahí comentarios. lo checamos. Pero si no, es como él estaba estudiando a estas comunidades, tratando de entender por qué se organizaban de la forma en la que se organizaban y por qué se generaban los conflictos de la forma en la que se generaban los conflictos y por qué se resolvían de la forma en la que se resolvían. Y como que él se dio cuenta que no contaba o sea, como que observaba, pero no sabía cómo aterrizar aquello que estaba observando. Y fue cuando empezó a participar, ya más adelante tuvo la oportunidad en las conferencias Macy. Que estas conferencias Macy fueron conferencias que se dieron en los 50 del siglo pasado, más o menos, en donde, sí, como por ahí de los 50, en donde se juntaron como investigadores y científicos y académicos de las áreas más diversas. O sea, desde antropología, psiquiatría, psicología, informática, biología, ingenieros, lingüistas, o sea, filósofos, todo lo que se quieran imaginar. Es la iniciativa Avengers. Ajá, sí, como una iniciativa Avengers se juntaron para tratar porque de hecho en quien se inspiró Bronfenbrenner para hacer su propuesta ecológica es el trabajo de Bertalanffy, Paul Bertalanffy, que fue quien creó en su texto de la teoría general de los sistemas, que justo su intención detrás de proponer eso es lo que podríamos decir que estaba detrás de las conferencias Macy, que es decir, ¿por qué se está fragmentando las áreas del conocimiento? Cada vez cada quien está más especializado en su área y entonces ya soy el médico experto en la uña, del meñique, del pie de personas de tal rango de edad y empiezan a perder la conexión con el conocimiento que se construye también en las demás áreas y sobre todo cómo hay una pauta a cierto nivel abstracto podría ser de construir un entendimiento de cómo todo está conectado de alguna forma u otra y se influyen mutuamente. Entonces, Bateson participó en estas conferencias en donde participaron muchas personas muy importantes que están detrás incluso de muchos de los avances que se han logrado en el cómputo, en la inteligencia artificial, en entender la biología, los ecosistemas, como incluso del el calentamiento global, o sea, cómo todo está conectado y cómo todo va influyendo en cómo se construye todo. Entonces, Bateson de ahí agarró muchas ideas que le inspiraron mucho, sobre todo de las teorías de los sistemas y del entendimiento cibernético. Y cómo el entendimiento cibernético, si bien nunca, quizás, no sé si algún día sí, una teoría va a poder alcanzar a explicar un fenómeno en su totalidad, estamos limitados incluso como seres humanos al observar y describir, pero que sí podría ser una metáfora que podría aplicarse para entender fenómenos que pasan dentro del cuerpo del ser humano a nivel de cómo están relacionados los órganos, de la psicología de la persona, de cómo se relaciona con sus familiares o con el mundo con el que le rodea, hasta incluso de cómo se dan las interacciones entre países que están en guerra. O sea, como que dijo, wow, esto está muy cañón. Entonces él quiso llevar, además con los avances que se estaban generando en la física,
con términos como la entropía, etcétera. Entonces Bateson era como, le encantó Papá todo eso. Bateson. Sí, papá Bateson. Entonces él llegó a este punto, entonces ya fueron las conferencias Macy, conoció, de hecho ahí en las conferencias Macy conoció a este psicólogo, bueno, psicoterapeuta Erickson. No, pero ¿cuál? ¿A Milton Erickson o a Eric Erickson? Yo creo que a Milton Erickson. Milton Erickson. El de la hipnoterapia ericksoniana, que ya después se retomó. El del en las caballo. O terapias sea, que breves. ya hablamos del caballo y Milton Erickson. Pero entonces él llegó con este conocimiento que, como muy complejo, que justo estaba buscando encontrar un puente entre las diferentes ciencias, un conocimiento interdisciplinario. Y ya se fue a investigar a las tribus de los psiquiatras y psicólogos y dijo como, wow, qué entes más interesantes. Y estudiándolos, observándolos, se hizo amigo de un psiquiatra. Y dijo como, bueno, ya vas a pasar de ser mi objeto de estudio a ser mi colaborador. Y empezó a trabajar con él. Empezó a interesarse. Como decir, Boy Scout, perdón. Ajá, no sé, de cómo puedo aplicar esto que he aprendido en un estudio de la psicología, ¿no? Y fue donde consiguió una beca para formar el grupo de Palo Alto, que es él fue el líder en su primer momento y ahí participaron muchas personas importantes en la historia de terapia familiar, como el psiquiatra y psicoanalista Don Jackson, estaba Jay Haley, ¿no? Jay Haley estuvo ahí. Paslavik, Fish, muchos otros que de hecho muy pocos eran psicólogos. Los menos. Afortunadamente. Sí, afortunadamente había físicos, antropólogos, comunicólogos, de ciencias culturales, etcétera. Entonces eso permitió poder tener esta mirada fresca. Entonces estaban estudiando a las familias y su primer artículo, que sería como el artículo a partir del cual nació oficialmente la terapia familiar, entendiendo como no una psicología individual, sino más bien de las relaciones, que sería hacia una teoría de la esquizofrenia, en donde estaban tratando de explicar desde qué otros ámbitos, además del neurológico, sin descartar, por supuesto, el neurológico, es que podemos explicar la incidencia, la prevalencia o la intensidad y qué tanto aumenta, disminuye o la frecuencia de los síntomas de los pacientes con esquizofrenia. Y que ahí entonces justo integraron mucho de lo que Bateson trajo desde las teorías de la teoría de los juegos y la teoría de los diferentes niveles de las matemáticas con Bertrand Russell, todo lo de la cibernética, los sistemas, a los niveles de comunicación. O sea, un viaje bien padre. Pidos. Bien cool. Entonces, para tratar de entender cómo, a través de cómo está organizada una familia y las relaciones de una familia. Y a partir de esa organización, y es una organización implícita, se establecen ciertas reglas relacionales que no son lo mismo que disciplinarias, como de puedes llegar, sal pero hasta las 12. Se castiga si no llegas. Sino más bien es quién puede decir qué, en qué momentos y qué no, y quiénes no. Y además quiénes pueden participar en la toma de decisión y quiénes pueden participar implícitamente en cómo se va a definir esta relación. Y que son reglas que no necesariamente están expresas a un nivel verbal, porque son reglas que también se ven, por ejemplo, en cualquier mamífero, grupo de mamíferos superiores también se guían por estas reglas. Sí, si mi líder de la manada se pelea, eso significa algo y hay una regla implícita ahí. Yo quiero hacer un énfasis en lo bonito que es cuando mucha gente que sabe de sus respectivas áreas se juntan y colaboran para ampliar un poquito esa esferita de conocimiento. Porque justamente creo que este era el reto, ¿no? Pasar de lo individual a algo más grande, pero ese más grande, ¿qué significa? Y tú le preguntas a un antropólogo y me van a golpear algunos antropólogos, pero creo que es la cultura, ¿no? Sí, que te golpeen. Básicamente es como la cultura, que me golpeen, que me corrijan también. Luego metes a ingenieros y te van a hablar de otra cosa completamente diferente. Luego mencionaste la cibernética. No, es que aquí creo que rompimos el récord del glosario. Ah, en este capítulo. Tenemos un montón de y cosas. apenas empezó. Y un repaso por la historia de la psicología. O sea, wow, estoy así. Pero, y nada más si me permites recuperar esto que me parece muy importante. Fue una observación que fue vigente en ese momento y que es vigente todavía hoy, que es el ser humano no existe en una cápsula atemporal sin espacio. Cada una de las manifestaciones, sea de conducta, sea de pensamiento que nosotros tenemos, se da en un contexto. Sí. Y pensar que podemos entender a este ser humano aislado de su contexto o que podemos estudiar a los seres humanos como si estuvieran encapsulados es un error.
necesitamos entender dónde sucede, cuándo sucede y por qué sucede. Y es la única forma en la que nos podemos aproximar. Entonces, Sí, que incluso mencionaste esta como aproximación de estudiar la esquizofrenia. Y yo quería compartirte algo que también se está dando mucho platicamos hace ratito, desde el contextualismo funcional. Que es entender que, por ejemplo, una persona en México puede alucinar que, no sé, un ajolote la persigue, pero no va a alucinar eso una persona en Inglaterra porque ni siquiera saben que es un ajolote. Entonces, la alucinación te va a dar información importante sobre la historia de vida de esa persona y al analizarla y entenderla desde diferentes perspectivas, puedes tener un conocimiento más grande y ya no es solo, es que te falta, es que tienes mucha dopamina. No, o sea, es mucho más complejo que eso, ¿no? Está muy padre. Pero bueno, yo quería nomás como cerrar este pequeño desvío, hablando de cómo muchísimas áreas del conocimiento pueden llegar a acuerdos en común, pero siempre que nos planteemos como en bases más o menos similares, ¿no? O sea, hay muchos programas de investigación que sí van a competir entre ellos, algunos van a colaborar entre ellos, pero la idea es que todos iluminemos esta cosa que se llama entender la realidad. pero regresando a la historia, nos quedamos en... Sí, Se crean los Avengers de Palo Alto, California, ¿no? Sí, bueno, y con Bates, o sea, porque estaba pensando, una pregunta que les suelo hacer a mis alumnos, se las ves. ¿Cuál es la diferencia ¿Dónde está Palo Alto? entre Bruce Lee pateando una lata de Coca-Cola a Bruce Lee pateando un perro? ¿Qué es lo que es diferente ahí? el gas. No. A ver, ¿qué es diferente? Si lo veo desde mi perspectiva de yo viendo a Bruce Lee pateando, uno es la emoción que me va a provocar y el nivel de Como indignación psicólogo, que me ¿qué va a es provocar. lo que vas a observar? O sea, ¿hacia dónde va a ir tu análisis? Mi respuesta oficial es depende. No, no es cierto. Mi respuesta oficial es... Bueno, como somos psicólogos, siempre la respuesta Siempre oficial es depende. No, creo que... A ver, como psicólogo, la diferencia... Changos, es que... Creo que o sea, más que la diferencia, la pregunta que yo me haría que me llevaría esa diferencia es... ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó en toda la historia de vida de Bruce Lee que lo llevó a patear ese Pero perro? necesitas un O esa porqué, coca. porque socialmente uno es castigado y otro no es castigado, ¿sabes? O sea, si intentáramos dibujar las diferencias entre Bruce Lee pateando una lata de 7-Up y una de Coca-Cola, no es tan relevante, está pateando un refresco. Pero Ok. un perro, que es un ser vivo, que lo percibimos la gran mayoría como algo que tenemos que preservar, entonces se vuelve una conducta punible lo que está haciendo Bruce Lee. Es algo que no nos gusta y es algo que... Ay, conductista. Y es algo entonces que queremos empezar a explicar y tenemos la necesidad de explicar porque es una conducta que percibimos como problemática. Es una conducta, diríamos, clínicamente relevante Sí, para claro. un perro. Claro, claro. Está padre, pero justo ese es el problema con el que se toparon de algo teóricamente y conceptualmente está haciendo falta aquí. Porque estamos, o sea, pienso en sus comentarios y sí van dirigidos de todos modos como a esta psicología individual, ¿no? De qué es lo que está pasando en Bruce Lee o cuál es la historia o estas conductas. Y justo lo que viene a marcar la diferencia como psicólogos, de nuevo, es como desde la postura, estás observando que estos dos eventos suceden. Esto que al querer distinguir, cuando te preguntan cuál es la diferencia, hacia dónde estás dirigiendo tu mirada y desde qué instrumentos conceptuales o teóricos estás tratando de organizar los eventos de ese fenómeno para explicar qué. Que yo quería agregar algo a mi respuesta, ¿no? Que también la coca no sufre. Yo sí quería agregar como el perro sí sufre. Sí. Entonces, Y esos son los elementos, son los datos que hablan de dos diferentes tipos de... Uno Abordajes. sujeto con objeto, yo aquí dos sujetos en interacción en uno con el otro, pero no está hablando de la interacción entre los dos. A ver, si quieres, platícanos un poco más. ¿Cómo sería este abordaje para entender o explicar, agarrando este mismo ejemplo de por qué Bruce Lee patea al perro o Y la que patada de Bruce Lee al perro? lo voy a complementar con una frase que comentábamos hace rato, de el todo es mayor que la suma de sus partes. 1 más 1 da 3, porque están los dos miembros de la interacción más la relación entre ellos. Bruce Lee pateando una lata de Coca-Cola es un ser vivo interactuando con un ser no vivo, ¿no? Entonces ahí no hay una relación per se, sino alguien ejerciendo una fuerza o infligiendo cierta energía y te puedes poner muy newtoniano, ¿no? De, sí, toda acción de acción y hasta medir por la masa y la velocidad, qué tan lejos va a llegar la lata. Entonces es una interacción unilateral que no está construyendo una relación. Pero Bruce Lee pateando a un perro es otro ser vivo. Y entonces también puedes medir, a ver, la masa, la velocidad, entonces qué tanto va a empujar al perro,
Pero aquí no entra nada más eso, ni tampoco entra nada más las psiques individuales de cada uno, sino que este es un proceso, este es un acto de comunicación, porque se está entablando una relación. Y en ese acto de comunicación se está proponiendo, entre paréntesis imponiendo, una definición de esa relación. Entonces aquí estás observando un fenómeno en donde Bruce Lee está, al patear, le está comunicando al perro cuál es ese 1 más 1 da 3. Ese 3, cuáles son los atributos que esta relación va a tener. Cómo va a estar organizada de aquí en adelante. Como una relación en donde Bruce Lee se está colocando encima del perro y como no solo encima en términos de cómo administra su vida, sino de que es él quien va a tener el poder de definir cómo es que se va a definir esta relación y está distribuyendo roles. Y la afectación a la libertad que va implícita en el ejercicio de poder. Entonces tu mirada va, además de lo que sufre el perro, además de cuál podría ser la historia detrás de Bruce Lee, de su papá le enseñó que fue agresivo o violento, entonces él aprendió a ser violento. O sea, además de sí observar esos, o por conductas, desde cualquier rama de la psicología individual en la que puedan pensar, es también dirigir tu mirada hacia la organización que se está construyendo, porque además de ahí le añades cómo responde el perro. Responde el perro como quedándose callado, diciendo en su acto comunicativo, porque aquí desde la terapia sistémica todo acto siempre es comunicación. Incluso no hablar, no comportarte, verbal, no verbal, todo es comunicación. Entonces también cómo responde el perro aceptando la definición de relación que está imponiendo Bruce Lee, o si le responde mordiéndole, como diciendo no, o haciéndose el que sí, pero ya después le hace algo. O sea, ya empiezas a ver cómo ambas partes están interactuando, pero no solo interactuando, sino construyendo una relación. Y que además eso que se está construyendo es algo que no es fijo, no está cristalizado. Aunque se construye a partir de seres materiales, no es algo materializable, sino que va evolucionando y que se va construyendo poco a poco y que además no se construye de la nada entre ellos dos, sino que hay ciertos referentes en la cultura o en el mundo natural, etcétera, porque bueno, es un perrito, pero que también va marcando cómo deben de interpretar esos actos comunicativos entre los dos. Entonces tu mirada desde una perspectiva sistémica ya no va a ir solo hacia tratar de entender y en ese sentido preguntar con los consultantes sobre lo que pueda ser el marco individual en su historia, en sus conductas, en sus pensamientos, sino a lo que se está construyendo como organización de un sistema. Y se entiende al humano como un componente de un sistema. Sí, y de hecho incluso hay quienes desde ciertas propuestas dentro de terapia familiar pones encima para la observación y para el tratamiento terapéutico la organización antes que los individuos. Porque al cambiar la organización, la vivencia de los individuos va a ser diferente. Claro. Entonces ya tú, por ejemplo, en terapia estructural con Minuchin, con Salvador Minuchin, lo que él decía es como, nosotros no tratamos con individuos, tratamos con cómo está organizado el sistema en el que viven los individuos, porque una vez que cambia esa estructura es sinónimo de organización, las reglas van a ser distintas, los roles se van a distribuir de formas diferentes y también eso va a implicar interacciones esperadas de comunicación diferentes y eso va a provocar una experiencia individual diferente y el síntoma psicológico ya no va a hacer sentido, porque hasta incluso el síntoma psicológico se entiende como un acto comunicativo. Y que, recuperando lo que siempre hemos dicho en este podcast, el síntoma psicológico tiene una función y entonces cuando cambia el sistema, entonces cambia el contexto y entonces la función puede seguir siendo necesaria o dejar de ser necesaria. Y entonces muchas veces estás a una modificación del sistema de que tu psicoterapia funcione o no funcione. Ahora, dijiste ahorita terapia sistémica, que es un nombre que no había aparecido antes en el episodio de hoy. ¿Qué significa sistémica? ¿Cómo es diferente sistémico de familiar? Bueno, lo sistémico entraría en lo familiar, es que sí es un trabalenguas. De hecho, como nada más me voy. Es difícil definir de forma muy distinguible o sí diferenciada cada concepto que manejamos en terapia familiar, porque si justo así observamos a las familias o a las personas, parejas con las que trabajamos,
como observando la relación, no solo los individuos, hasta incluso a veces más la relación que los individuos, estás trabajando más en lo que une, en lo que conecta, que en lo que los diferencia. Y también la construcción de conocimiento en terapia familiar va muy de la mano con esto. Entonces, como distinguir qué significa cada término. Eso es lo que terminamos viendo en las clases también, como de, pero ¿cómo nos lo vas a preguntar en el examen? Sí, todo está muy Que siempre es relacionado. lo que le causa bronca a los alumnos. ¿Cómo va a venir el examen? No te preguntes cómo viene el examen, pregunta qué estás entendiendo y qué no estás entendiendo. Sí, pero entonces cuando digo terapia sistémica, digamos que terapia familiar es lo que, como esta etiqueta más manejable así en el mundo en general. Pero quizás el nombre más indicado sería la terapia sistémica. Y terapia sistémica de ahí a como se vayan integrando, terapia sistémica posmoderna, narrativa, terapia sistémica estructural, etcétera. Es ausente pero implícito, siempre está presente aunque no se mencione cuando se habla de terapia familiar. Entonces, lo sistémica viene de, bueno, lo retoma Bateson de lo que les comentaba de la teoría de los sistemas la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, que justo habla de cómo cada sistema es un subsistema dentro de sistemas más grandes y que son sistemas que están interactuando los unos con los otros y también entre los subsistemas que están integrados en un sistema. O sea, sí está... Pero Está muy denso este asunto. Pero ¿cuál, Sí, es sí pasa. cuál es la importancia de esto? Y lo veo desde la terapia individual y desde yo como terapeuta, principalmente de conducta, pero en general basado en evidencia, que es muchas veces provocas cambios a nivel individual, que no es mucho más que regresar a un ser humano, no me gusta utilizar el término saludable, pero un ser humano con conductas adaptativas a un entorno que le refuerza conductas desadaptativas. Y esto lo digo desde mi epistemología conductista, que es, güey, logré comunicación efectiva en esta persona, logré un chorro de cambios a nivel conductual y llega y está su misma familia que la violenta y está esta misma familia con las mismas demandas. El mismo trabajo. El mismo trabajo. Entonces, la única forma en la que este ser humano se pueda adaptar a este sistema enfermo, por así decirlo, que no me gusta la palabra enfermo, es recuperando esas conductas que eran inicialmente desadaptativas y que corregimos en terapia. Y muchas veces te encuentras frente a esta pared de concreto en el cual lo que puedes lograr en una persona, en un individuo, tiene unos límites muy marcados y no necesariamente es suficiente y no necesariamente es lo necesario, porque está regresando a esta persona a un sistema que le va a exigir que funcione de tal forma. Entonces, es muy frustrante en la terapia individual cuando te topas con esta pared porque no hay más que puedas hacer, porque por más que entrenes en habilidades sociales, esta persona va a regresar con esa familia, a ese entorno, a esas condiciones económicas, porque no es solo la familia, sino que es, puta, tengo que estar con mi mamá o con mi papá que me violentan porque son los que me pagan la comida, porque yo tengo 18 años y no tengo recursos suficientes para subsistir por mí, y entonces es este sistema que sigue reforzando las conductas desadaptativas y este sistema que sigue provocando malestar a nivel individual en todos los que están ahí. Sí, quizás aquí nada más la distinción, pensando en que usas la palabra reforzando, ¿no? Y que sí viene mucho, entiendo, desde esta postura conductista y el corregir. Y esa no es tanto la postura en el entendimiento, tanto en el entendimiento como en el tratamiento desde una postura sistémica, sino más bien, o sea, no es que la familia refuerce, porque entonces sigue siendo una mirada lineal, en donde algo externo influye directamente sobre un individuo. Como en el psicoanálisis es el pasado influye directamente. Se está hablando de una relación lineal. Y lo que yo les pongo como en el ejemplo de Bruce Lee pateando al perro es una interacción circular. O sea, lo que se está construyendo en la relación es una cultura, una forma de organizar. Entonces, desde la terapia sistémica cuentas con estas herramientas conceptuales que te ayudan a preguntar, no solo a hacer preguntas para entender y en el proceso de tu entender, invitar al consultante a entender cómo es que está organizado su sistema en el que está envuelto, sino a ver que ellos también participan en la construcción de ese sistema, de esa organización, de esa cultura. Entonces, sea que trabaje con un individuo, puedo trabajar con una sola persona desde una perspectiva sistémica y desde ahí ayudarle a entender cómo es que está participando, está envuelto en un sistema con una cultura o con una organización, pero que ellos también, o sea, la cultura no emerge de la nada, emerge de la interacción entre las personas y que él o ella interactúa en ese sistema y que también puede influir
en cómo se genera esa cultura, o cuando estoy ante una familia, no vengo a corregirlos, ni a tampoco a distribuir culpas o en un discurso moral de es que el sistema es el malo y pobre individuo es el chivo expiatorio del sistema, sino más bien hacerles ver desde una mirada circular, y con circular me refiero a que entre todos están han ido construyendo históricamente la forma en la que están organizados. No, y la no hay entes pueden pasivos seguir, aquí. y la pueden seguir construyendo. Y que entonces vemos, por eso es esta imagen o esta figura del bucle, en donde es desde la terapia sistémica es una perspectiva como evolucionista, por decirlo de una forma, en donde nosotros no estamos trabajando sobre individuos o corrigiendo a familias o diciéndoles cómo deberían de ser, sino que nos involucramos en un proceso coevolutivo. Porque aquí, esa es la cibernética de primer orden, tratar de entender el terapeuta o el psicólogo colocándose desde una postura independiente y más objetiva de, yo observo ya no solo el individuo, sino estoy observando cómo es que se organiza el sistema en el que está incluido este individuo o el sistema que está frente a mí, pero lo estoy observando a la distancia. Pero este análisis también pasa a lo que sucede dentro de terapia. O sea, eso que se está construyendo entre Bruce Lee y el perro en ese 1+1=3 también sucede en el consultorio. Entonces, ¿cómo me incluyo a mí como terapeuta dentro del sistema terapéutico en el cual hay subsistemas, que es el subsistema del terapeuta y el subsistema del consultante, para juntos coevolucionar a través de cómo nos estamos organizando nosotros, el cómo se organizan entre ellos? Entonces no hablamos de corregir o de reforzamientos, sino de una co-construcción entre personas, de la cultura, es decir, de la forma en la que se organizan, y cómo esto también no emerge de la nada, en el sentido de que sí se construye entre individuos que están en el sistema, pero también a través de los referentes de la cultura más amplia, claro, en donde están envueltos. Entonces, yo creo que una forma de entender la terapia sistémica dentro de la psicología en general es que es una terapia que está buscando complejizar el análisis, complejizar cómo entendemos el proceso terapéutico y nuestro papel dentro de él, y a invitar a los consultantes a complejizarse. Y en ese proceso de complejizar evolucionan, porque finalmente ¿cómo se puede entender también la evolución de los seres vivos a lo largo de la historia de la Tierra? O sea, cuando dices complejizar, ¿a qué te refieres exactamente? A contemplar más elementos conectados entre sí en la construcción de aquello que están viviendo. O sea, hacer análisis multivariables en lugar de únicos de una variable. Es decir, lo que está pasando en estas personas es el resultado del momento en el que viven, el momento histórico en el que viven, la sociedad, el sistema económico en el que viven, la familia en la que están. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando que es que no es tanto como la diferencia entre considerar la cultura al nivel que sea, ¿no? La cultura que se está construyendo en una familia, o la cultura en la que la familia está envuelta como ya en el nivel más macro, como la cultura del país. Ok, hicimos una pequeña pausa porque pedimos video, como por un minuto, espero, pero continuamos. Ok, entonces a lo que me quiero referir con constitutivo, en lugar de como una variable más a considerar, creo que puedo citar otra vez a Vygotsky, en donde en la crítica que le hacía, porque además, bueno, es que Vygotsky era un genio, ¿no? Vygotsky es Dios. Tenemos un episodio exclusivo hablando de por qué Vygotsky es el mejor ser humano en la historia de los seres humanos. Sí. Y guapísimo. Guapísimo, ruso, deportista, tiene todas las cualidades positivas. Yo defendía a Turing. Va a aparecer aquí un video de mí, 40 minutos explicando por qué amo a Vygotsky por encima de todos los demás seres humanos de la historia, pero ibas a citar a nuestro Dios. Recordemos que Vygotsky en su historia, o sea, en su camino por la psicología era nada más un paréntesis. O sea, para él lo importante era la psicología social de la cultura y la que está detrás del arte. De qué es lo que hace que las obras de arte que a él le encantaban eran tan increíbles como le parecían, ¿no? O sea, entonces, para poder entrar al campo de estudio, que para él era el que realmente era relevante, dijo, voy a hacer una pausa, pero pues la pausa le duró un buen rato y lamentablemente pues, falleció muy joven.
pues fue esa pausa en la psicología. Entonces él hace esa crítica igual en su tiempo en la Rusia, bueno, en la Unión Soviética en la que vivía el siglo pasado, en donde justo decía como estaban los conductistas es que no sé por reflexólogos. Ajá, ¿cómo se diga en español? Eso, o los que estaban como ya muy acá en una onda muy abstracta y como pura, que decía como no están diciendo nada con lo que dicen, ¿no? Muy fenomenológico, pero como llevado a un extremo. Y él dijo, no, o sea, él decía, tenemos que estudiar la conciencia, pero no a través de la conciencia, porque si queremos describir la conciencia a través de la conciencia, no vamos a nada más estar diciendo pura tontería. Antes dijo, si esa es nuestra materia de estudio, ¿cuál es el principio explicativo a través del cual vamos a tratar de entender qué es la conciencia y cómo se construye la conciencia? Y entonces es ahí donde él mete la interacción social, el acto socialmente significativo, como lo constitutivo, y que es ahí donde él critica en su época, con lo que haya estado de acuerdo, pero lo que criticaba a Piaget, ¿no? Y de quienes buscaban estudiar la construcción cognitiva en la infancia, desde los métodos de Piaget, donde decía, ¿por qué dejan al niño a sus solas? Exacto. Como, sí, eso no hace sentido. Así no es como se construye en la vida real. Se construye a través de la interacción con otras personas. La conciencia es un fenómeno social y que es ahí donde entra la zona de desarrollo proximal. Entonces es como lo constitutivo y no solo es en la relación entre las personas que están en ese momento, sino que él lo relacionaba ya con cómo ha ido evolucionando la cultura del ser humano desde que pintábamos pinturas rupestres hasta que construimos el lenguaje y la escritura y hasta todo lo que hemos construido hoy en nuestras culturas, ¿no? Y que justo él retoma el lenguaje como este instrumento en el sentido hegeliano o sea, con mis instrumentos yo influyo en el contexto en el que vivo, en el ambiente, y al transformar ese ambiente influye en mí de vuelta y se vuelve esta interacción hermenéutica, pero que eso también sucede a nivel del lenguaje y de cultura. Entonces, la psicología es un fenómeno social, o sea, desde esta perspectiva, es lo constitutivo, y con complejo me refiero a querer contemplar todos estos elementos de las interacciones, de la organización, de las relaciones, de la cultura, de la historia, no como variables a considerar mira, preguntemos también por esto, sino como lo central de lo que emerge la conciencia, y entonces de lo que emerge la psicología. Y esto puede sonar como algo muy fumado, pero que realmente es una vivencia bastante cotidiana, ¿no? Y está este muy famoso experimento de Vygotsky de los niños que dibujaban hablando y los niños que dibujaban sin hablar. Y entonces los niños que dibujaban hablando tenían dibujos mucho más enriquecidos que los que dibujaban sin hablar. Y de ahí podemos abstraer todo esto. No es como algo que no pase, que esté en la cultura construyéndose en una nube por encima de nosotros, pero que sea difícil de alcanzar. No, en la forma en la que nosotros vivimos y experimentamos cotidianamente es el resultado de la cultura en nosotros y de nosotros en la cultura, y esta circularidad de la que habla Salma. Y solo complementando, Vygotsky tenía que ser, es que yo amo a Vygotsky, siempre que me inviten a hablar de Vygotsky, voy a hablar de Vygotsky, pero tenía que ser él esa persona que hablaba de esto, porque a él le tocó traducir a todos, le tocó traducir a Piaget, le tocó traducir a los freudianos y todos ellos. Y no solamente eso, sino después de haber estudiado filosofía, derecho, medicina, entonces tenía un grupo de conocimientos muy claro para contrastar lo que se estaba generando en psicología. En ese momento dijo, esto es una basura, ¿no? Y entonces construye esta propuesta, pero también desde un aspecto experimental que nos permitía aterrizarlo a vivencias cotidianas y no solamente a conceptos muy difíciles de alcanzar. Sí, entonces desde estas perspectivas puedes llevar los análisis sistémicamente al sistema que quieras, de cómo son las relaciones, de nuevo, que se dan entre países, que se dan entre los miembros de una ciudad, entre los miembros de una comunidad, en una empresa, y también entre lo que sucede en una familia, en una pareja o en un individuo con el resto de su vida. Entonces, con lo que estás tratando, sin descartar lo psicológico o lo individual, sino integrándolo en cómo es que están organizados los sistemas, y que estas organizaciones luego se dan por sentado, como además son implícitas, como si fuera la única forma en la que hay de organizarse, y que además no contamos luego con los recursos conceptuales para señalar, y al señalar y nombrar esas formas de organización, tener más control sobre, oye, si lo hacemos...
Ahora, yo tengo una pregunta acá, Salma. ¿En qué momento escindimos a la persona del sistema? Es decir, puedo imaginar un cocinero que trabaja en una cocina de un restaurante, ¿no? Y ese es un sistema muy claro, con sus reglas, con su organización jerárquica. Pero esa persona probablemente a las 9 p.m. sale de ese sistema, que es de la cocina, y llega a casa y corresponde a un ecosistema diferente, ¿no? Y con reglas diferentes, con una organización diferente. ¿Cómo entendemos o dónde centramos nosotros la mirada cuando trabajamos terapéuticamente? ¿Lo centramos en el sistema de la cocina o en el sistema de la familia o lo centramos en el individuo que traspasa estos dos sistemas? Bueno, en la realidad no se puede escindir. Los sistemas se van influyendo mutuamente. Las reglas del sistema del trabajo del individuo van a influir también en cómo se está pudiendo organizar o qué tan limitado se está viendo en su organización con su familia, pero finalmente vas delimitando hasta dónde llegar en este análisis más complejo a lo que los consultantes en ese momento pues quieren tratar, ¿no? Y en esa indagación en donde van emergiendo más sistemas a considerar, construcciones culturales a considerar, relaciones a considerar, vas preguntando qué tanto va haciendo sentido para lo que es el problema que quiere tratar, ¿no? Entonces, eso lo vamos regulando en la relación junto con el consultante. No lo decides tampoco como terapeuta, sino que lo vas negociando en esta construcción con el consultante de lo que pueda ser terapéutico para ellos. Porque igual, en esta visión circular, redistribuyes responsabilidades, ¿no? O sea, todos están participando en construir la organización y la cultura de la familia, por ejemplo, que también se ve diferente. No siempre todos tienen la misma, ¿cómo decirlo? La misma autoridad, ¿no? El nivel de autoridad en los roles y las reglas para definir la relación, como en casos de violencia, ¿no? Como Bruce Lee es lo que está tratando de hacer con el perro. Entonces también es distinguir que no todos se les permite participar de la misma forma en cómo se define esa relación y cómo se organiza. Pero entonces también nos lleva a cuestionar, o sea, este análisis de redistribuir responsabilidades en la coparticipación de construcción de una organización que tiene influencia de vuelta en cómo viven cada quien individualmente su vida y la experiencia de ciertos problemas o de síntomas, también nos lleva a contemplar nosotros como terapeutas, cómo nos relacionamos con ellos. Si como terapeuta te vas a poner en la posición del experto a todos los niveles o los múltiples niveles en donde te puedas posicionar como experto, ¿cómo estás definiendo la relación con el consultante? ¿Es una relación en donde lo corriges? ¿Es una relación en donde le dices qué es lo que tendría que hacer? ¿O en donde lo diagnosticas desde esta posición en donde a ti te elevas en los roles y de acuerdo a qué reglas relacionales junto con el consultante? O sea, nos lleva a hacer estos cuestionamientos que creo que son muy distintos, pero por pensarlo así como una primera referencia a lo de la transferencia y contratransferencia del psicoanálisis, que estaba tratando que es de los pocos conceptos que nos sirven del psicoanálisis y que históricamente se nos quedaron. Que creo que sí, justo que está padre, pero que en lo sistémico lo llevamos todavía a un lugar más... Y cuéntame, ya que estamos entrando a este campo práctico, ¿no? Hablamos ya mucho de lo teórico, de dónde viene. Háblanos un poco más de la práctica sistémica. ¿Cómo? Si yo soy una persona y de repente voy con mis 3 hermanos o con mi mamá y mis hermanos o con mis 4 colaboradores de la empresa a un ejercicio de terapia sistémico, ¿cómo se ve? ¿Cómo me reciben? ¿Qué es lo que me van a preguntar? ¿Qué es importante? Ok. ¿Cómo concebirla? Hay un momento de la terapia familiar donde, como podemos ver, están muy inspirados en la cibernética, ¿no? Y como a través de procesos de retroalimentación se construyen estas organizaciones de los sistemas. Y hay un siguiente paso como en la evolución de la terapia sistémica en general, en donde se le llama la cibernética de segundo orden, que es justo cuando te incluyes a ti como terapeuta en el proceso, en el sistema, ¿no? Que antes de continuar, creo que ya hemos hablado de la cibernética un montón de veces en este capítulo, pero nunca hemos como tocado el tema. En algún momento lo profundizaremos. Ahorita me parece genial que continuemos. Se los debemos, ¿no? Una explicación de eso de la cibernética. Y va a haber links acá en la red. Sí, van a estar ahí abajo. Sí, entonces,
es justo entender de qué forma es que interactúa el terapeuta junto con los consultantes y que además le acompañas a construir una mirada que les permite vislumbrar otras posibilidades. Por eso es un proceso evolutivo. Preguntas que suelen hacer el terapeuta sistémico con los consultantes, sea un individuo, una pareja, una familia, quieres preguntar por cómo cuando te citan nuestro problema es tal. Entonces, cuéntame ejemplos en donde ha sucedido ese problema. Y quieres tratar de indagar la mayor cantidad de detalles de primero pasó esto, luego pasó esto otro, luego pasó esto, y ella respondió, y cuando ella respondió eso, ¿tú qué pensaste? ¿Cómo lo estabas interpretando? O sea, como querer abarcar la mayor cantidad, se le llama como la indagación de la pauta interaccional, en donde quieres distinguir entre conductas, sentimientos, sensaciones también, como distinguiéndolas de los sentimientos y de las cogniciones, y a través de ir indagando, quieres ir preguntando como, ¿por qué esa respuesta era la lógica? ¿Por qué responder o interpretarlo de esta forma era como lo que hacía iba a ser sentido en lógico? ese momento. Porque al indagar sobre esa lógica, estás indagando sobre las reglas relacionales de ese sistema, que sería como el reality framework, en lugar de un individuo, del reality framework de un sistema. Y como el contexto es lo que le da significado a los actos y a las interpretaciones de los actos. Y eso te empieza a dar idea de cuáles son las reglas, o este es reality framework del sistema en general. Y una vez que lo empiezas a vislumbrar, empiezas a preguntar sobre él con los consultantes, y esto se vuelve un proceso innovador para ellos, porque es algo que simplemente se estaba dando por sentado, incluso tan por sentado que ni se veía, estaba en el fondo. Pensando como en la psicología de la Gestalt, ¿no? O sea, lo que está en el fondo que no se retoma, sino que solo se distingue como lo que define. Y creencias centrales que no estamos mencionando, pero que dictan. Pero que son creencias centrales no individuales, sino de colectivas. La pauta relacional. Entonces, se vuelve innovador para ellos porque empiezan a hablar primero de cómo estamos organizados. ¿Y por qué estamos organizados de esta forma? ¿En qué momento lo decidimos? Nunca lo decidimos así. Y el organizarnos de esta forma está teniendo estas consecuencias que no son las que queremos. Entonces de ahí podemos empezar a hablar de qué otra forma haría sentido que se organice. Otro ejemplo, como para a ver si va quedando más claro a lo que me refiero con organización o en contexto. No sé si han visto la película de Arrival. Sí, de los marcianos que parecen pulpos. Arrival, nominada a Mejor Película del Oscar, de las muy pocas de ciencia ficción nominadas a Mejor Película del Oscar. Las que hace este director, es el de... no puede ser que se me haya... Luc Besson. No. Es... Cass. No, es el de Dune, Blade Runner 2049. Claro. No, lo voy a buscar. No quería buscarlo en Google porque me parece una derrota para mí esto. Sí, es bien raro que se me olvida a mí también, pero bueno, se me olvida. Pero la de Arrival o Llegada que... Denis Villeneuve. Sí. Y que, por cierto, es históricamente el único que ha ganado fotografía, sonido, casi todas sus películas, porque es Dios. Pero bueno, Arrival... En esta película, en donde sí, espero no spoilear mucho para que no la hayan visto, pero llegan marcianos, como que parecen pulpos, a diferentes lugares del mundo al mismo tiempo, ¿no? Con sus naves. Supongamos que llegan a 5 lugares, a Estados Unidos, el nuevo enemigo de Estados Unidos, China y otros más, ¿no? Porque ya no es Rusia, ahora es China. Entonces llegan a diferentes lugares y el mundo está en shock, así de, ¿qué van a hacer? Nos quieren venir a matar, porque además llegan a sus naves y no salen, pero no hacen nada. Entonces está como la expectativa de qué pasa. Entonces cada país por su parte en donde han llegado estos marcianos, porque además yo creo que indagaron la historia de los humanos y dijeron, llegamos a Estados Unidos, claro, ¿por qué no? Sí, porque probablemente si llegamos a México, ¿no? A Iztapalapa, probablemente desmantelen la nave. Entonces, cada país está tratando de acercarse a los marcianitos a los pulpos que llegaron a su país en su nave. Y pues Estados Unidos con Amy Adams, ellos pues muy bien, ¿no? Contrataron a la Amy Adams y ella está interactuando ahí con los marcianitos. Bueno, es que no son marcianos extraterrestres, digamos pulpos, aliens. Construyendo una interacción para que ellos aprendan el idioma, bueno, el inglés o el idioma humano,
y ella entender su idioma, porque además ellos se comunican con círculos, ¿no? Y que además manejan esta idea de que el tiempo no es lineal, sino también circular, ¿no? Y entonces ella está empezando a construir una relación a partir de la cual va construyendo un lenguaje en común al estar aprendiendo el uno y el otro el lenguaje del otro. Y en un punto le enseñan un video, unas fotos en donde ven que los chinos que están en su país tratando igual de entender el idioma construir una dinámica de aprendizaje para aprender cómo comunicarnos, que suben con un juego, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero es como un ajedrez chino. ¿Será el Go? Pero ese es como el Go, como el... Pero bueno, supongamos como un ajedrez. Entonces ella ahí dice como, eso está terrible, eso es muy peligroso. Porque si vas a construir una relación y un lenguaje desde unas reglas o un contexto en donde solo hay un perdedor y un ganador, una competencia. Esa es la organización, esa es la cultura que estás construyendo en tu relación con el otro. Y que entonces cuando llega un punto en donde los marcianos ya dicen como, bueno, los aliens dicen, ya les vamos a dar el mensaje que les queríamos dar y les lanzan ahí su circulito. En países como en China lo interpretan como arma y entran en pánico de, ¿qué? ¿Nos van a matar con un arma? Y ella, por la relación que fue construyendo, lo interpreta como herramienta. Entonces es justo como el contexto es lo constitutivo de lo relacional y de las consecuencias psicológicas que emergen de esa relación. Y que entonces, ¿cómo es que se organiza? Y además, ¿cuáles son los referentes culturales a partir de los cuales se organiza? Entonces, por eso hay otro modelo dentro de las terapias familiares que se llama terapia narrativa, en donde amplía su trabajo sobre esta noción de lo relacional, de lo sistémico y lo cibernético incluso, en donde también se integra lo que Vygotsky en su punto quiso y que retoma Brunner, que me imagino que si lo puso de los de la revolución cognitiva, y que él dijo como, no, espérense, la revolución cognitiva se fue es un despapaya, ¿dónde se fue? Se perdió. O sea, la revolución cognitiva iba hacia construir la folk psychology, la psicología de la cultura, porque todo eso que se entiende como no científico, la psicología cultural con la que se mueven en realidad las personas, eso es lo que dota de significado su actuar y el cómo interpretan el actuar de los demás. Ese es nuestro objeto de estudio principal. Ese debería ser el objeto de estudio de la psicología cognitiva. Y por eso habla también de los actos de significado. Entonces es a partir de qué cultura estás construyendo, es decir, cómo está organizado, que entonces emergen las formas, los lenguajes en los que puedes hablar, los procesos comunicativos, las reglas y los roles que se distribuyen y que generan el contexto a partir del cual vivencias el mundo y tus relaciones con los demás y vives las consecuencias psicológicas o sintomáticas. Entonces, sí, ir al origen, por decirlo de una forma. Por eso, sí, hasta cierto nivel, ¿no? Por eso es que creo que se nota que, bueno, Bateson era antropólogo, ¿no? Y cómo es querer reacercar la psicología por una parte, él con su papá que era biólogo, ¿no? Porque también en la cibernética de segundo orden se retoma mucho el trabajo de Varela y Maturana, que eran biólogos chilenos. Ya hablamos acá de Maturana, de Varela. De hecho, entre el fallecimiento de Maturana... que pasa poquito, ¿no? Ajá. Sí. Que es esta idea de... O sea, yo les comparto a mis alumnos cómo el entender cómo funcionan las interacciones intracelular intercelulares, cómo entender cómo está organizada una célula en sí misma y en relación con el resto de los sistemas del cuerpo, nos puede dar idea de cómo funciona una familia, dentro de la familia y hacia afuera, y de cómo el proceso evolutivo de las células nos puede dar una idea de cómo pueden evolucionar las familias y los miembros que están en ellas, y en ese sentido también ir superando los malestares que están viviendo. Por eso no corregimos o les indicamos cómo debería de ser, sino coevolucionamos a través de estos conocimientos procesuales, del proceso
que implica ir construyendo una organización y deconstruirla para construir otra o evolucionar desde esa. Explícanos un poquito más la relación entre el acomodo o el sistema celular y su símil con el sistema familiar. ¿Cómo es que lo tomamos? Quizás ahí puedo explicar lo de la cibernética. O sea, tratando de entender que una célula como un sistema, entonces cada sistema es un subsistema dentro de sistemas más grandes, ¿no? Entonces dentro de una célula hay subsistemas, ¿no? Como la mitocondria, bla, 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 ribosomas, bla, 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 bla. Ajá. Y también la célula es un subsistema dentro de un sistema más amplio. Entonces, a partir de entender cómo se dan las interacciones y de construir un cuerpo abstracto, teórico, para tratar de entender esa información de lo que observamos, de cómo se dan las interacciones intracelulares e intercelulares, es que ahí vienen estas propuestas, por ejemplo, de la cibernética de los procesos de retroalimentación, como los feedback loops, en donde, como en este ejemplo de Bruce Lee pateando al perro. Cuando Bruce Lee patea al perro, ese es un feedback, ese es un proceso de retroalimentación. Es un acto comunicativo en donde le está proponiendo de nuevo una definición de la relación. Y el perro responde con otro feedback. Y que así es como se va dando la relación entre los elementos de una célula, la que está encargada de la alimentación o la mitocondria y los ribosomas, bla, bla, cómo van comunicándose entre ellas a través de las proteínas, etcétera, y también cómo va evolucionando a partir de cómo interactúa y se comunica con otros elementos, otras células, y cómo todas en conjunto hacen evolucionar o que funcione un órgano. Y entonces lo que estamos recuperando acá, La organización. Todo es un dato, todo es datos. Entonces estos datos son utilizados. Información que es diferente a un dato. Tienes razón. Todo es información. Y entonces esta información es utilizada por cada uno de los entes que conforman un sistema para conformarse, y entonces suceden estos loops de retroalimentación, los cuales viaja información, regresa información, y esta información en cada vuelta que da es en un contexto. Y aquí entra en el proceso terapéutico. ¿Cuál es la diferencia entre una información que va a mantener lo mismo, que sostiene al problema, a una información que va a hacer que el sistema evolucione hacia una organización que ya no sostenga el problema y hasta incluso lo diluya o lo destruya pues ya, en Avengers, ¿no? Pero entonces justo esa es la parte del cómo se va construyendo este proceso evolutivo. Entonces hay una frase de Bateson que es como muy importante en terapia familiar, que es introducir la diferencia que hace la diferencia, en donde él retoma estos estudios de la psicología de la Gestalt de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que hace que traces la línea entre lo que es como la forma y entre lo que es el fondo? De nuevo es la cultura, es la organización, y lo que a partir de ese reality framework o marco de realidad, a partir del cual interpretas el mundo, va a hacer que pongas el límite en un lugar y no en otro. Y que ahí vemos estos ejemplos de si nosotros vamos al Polo Norte, vemos toda la nieve blanca, ¿no? Todo es blanco. Pero alguien que vive ahí, un esquimal, va a decir como, no todo es blanco. Hay diferentes tipos de blanco. Porque entonces es... Acá, activismo lingüístico va a aparecer acá en Ajá. Entonces, datos serían los estímulos que están por todo por donde vamos yendo, ¿no? Entonces hay muchos datos. Pero a muchos los pasamos al fondo, Son no relevantes. Ajá, no relevantes. Pero lo que mencionaba Bateson es como hay datos que estamos considerando como no relevantes que en realidad podrían hacer la diferencia. Y que al traerlos dejan de ser una diferencia más y se vuelven la diferencia que hace la diferencia. Es cuando en el proceso terapéutico empezamos a hablar, a distinguir esa organización y que los consultantes empiezan a ver que están actuando y están interpretando como están actuando y como están interpretando a partir de cómo están organizados. Entonces, la organización pasa de estar en el fondo como algo implícito, a ser lo que se trae al frente, a convertirse en una diferencia que hace la diferencia y que abre un proceso de reflexión de podríamos organizarnos diferente. Ahora, que queda muy claro el objetivo de la intervención, ¿no? Hacer o marcar esta diferencia que hace la diferencia. ¿Cómo se ve ya en terapia? ¿Qué tipo de intervenciones tienes tú que permiten que suceda esta diferencia que hace la diferencia? Ok. Es también
la forma de concebirlo también es muy relacional. Entonces es como un proceso, sí, de nuevo, me concibo a mí como parte del sistema terapéutico en donde voy construyendo hipótesis de qué es lo que está sucediendo, pero no las construyo en privado, sino junto con el consultante en un proceso de hipotetización circular. Y con circular me refiero a que lo vamos construyendo juntos al ir interactuando y relacionándonos el uno con el otro. Y al ir construyendo esta hipótesis, yo voy haciendo preguntas, ¿no? Y el consultante me responde, no, pues tal. Y con esto, tal. Entonces, vamos construyendo una hipótesis cada vez más compleja hasta el grado de empezar a involucrar en esa hipótesis la organización. Y al ir construyendo la organización se va construyendo, es como este aha moment de, no lo había pensado así. Y ahora que lo piensas así, ahora que ves que lo puedes pensar así, ¿hacia dónde nos puede llevar? Entonces no hay una intervención per se, de hecho hay algo que se llama como entrevista interventiva, en donde todo lo que estás haciendo es un proceso de estar juntos construyendo lo que es interventivo, más que tú colocarte como terapeuta, como quien interviene en el consultante para hacer este proceso coevolutivo, como un proceso reflexivo en donde, así como redistribuyes las responsabilidades en el sistema familiar, de cómo todos están participando en construir su organización, aquí también lo que estás redistribuyendo en el proceso terapéutico es la autonomía y la agencia de los individuos. Entonces, ya no eres tú como el psicólogo que se pone en esta posición de yo soy el experto en todo y yo vengo a acomodarlo, sino que lo vamos construyendo juntos y ustedes participan tan activamente como yo. En lo que yo soy experto es en cómo funciona este proceso de organizarse. ¿Cuáles son los elementos a considerar que nos permiten darle forma y convertirlo en plastilina para ahora sí construir otra organización? Ahora, cada una de las personas que está participando en este ejercicio puede tener concepciones sobre el estado ideal futuro del sistema. Es decir, una vez que empezamos a crear entre todos hacia dónde queremos jalar, puede que probablemente haya un integrante de la familia que hoy en día tiene ciertos privilegios y cierto ejercicio del poder, y su tendencia va a ser hacia mantener ese ejercicio de poder. Y otros miembros de la familia que quieren una redistribución de poder. Unos quieren que se haga la diferencia y otros quieren que se mantenga el statu quo actual. ¿Cómo se manejan esos conflictos en terapia? Creo que estoy pensando como, porque creo que cuestionaría un poco la forma en la que se plantea. Sí me he topado, claro, con individuos en la posición de poder que lo que quieren es el poder, ¿no? Como un político en nuestro país en cualquier país. Pero incluso el ejercer violencia o el ejercer poder se deja de ver como un fenómeno individual y más bien como también un fenómeno relacional y sistémico en el sentido de dónde viene esta idea de que esta es la forma en la que te tienes que organizar. ¿Qué es lo que tú quieres? Es muy raro que alguien, o sea, ya pues psicópata o sociópata, pero que alguien te responda que genuinamente lo que quiere es tener poder. Ajá, es muy raro. Entonces empiezas a abrir conversaciones reflexivas de qué es eso, qué es lo que la persona realmente quiere. Quizás es amor, ¿no? Pero esa es la forma en la que le enseñaron que se tiene que organizar para llegar al amor o a vivir el amor. Entonces empiezas a deconstruir de nuevo el aspecto cultural que define esa forma de organizarte y hablar de qué otras formas se puede organizar todo esto para que todos en este sistema vivan respeto y amor, ¿no? Dependiendo de lo que quieran. Entonces no lo ves así como un campo de batalla, sino a personas que están envueltas en una dinámica y en una pauta interaccional que los está afectando a todos al final y que están atorados ahí porque piensan, ni siquiera lo piensan, es como el pez que vive en el agua y no sabe que está rodeado de agua porque eso es lo que ha vivido toda la vida. Entonces es ese momento de sacarlos del agua y decir como, para que vean el agua primero, ¿no? Esto es lo que he estado viviendo todo este tiempo, esta es la organización y de ahí voltear alrededor y existe algo más que no es agua.
Entonces vas hallando, de nuevo, este aspecto cultural de Jerome Brunel se retoma en los actos de significado y la agencia personal. También se retoma esta idea de la conducta y que él habla más de actos que de conducta. Pero bueno, digamos, la conducta que nace a partir de estados intencionales, de los compromisos de vida y con las personas que tienes, de tu compromiso hacia la justicia, de tu compromiso o tu deseo y anhelo a querer pertenecer a un grupo. Y entonces quieres construir con todos los miembros del sistema cuál es el estado intencional de este sistema, que la forma de organizarse no solo no les está permitiendo llegar a ella, sino incluso nombrarla. Entonces, son muchas conversaciones muy complejas que se dan alrededor de la organización y de cómo entonces podrían organizarse distinto. Y estoy pensando en una pareja en donde quizás llegan, que es complicado, ¿no? Llegan en un momento como muy álgido de mucha pelea entre los dos, en donde cada quien está como de, no, es un 6, no, es un 9. Entonces como que cada quien está viendo ahí la figurita y están ahí viendo nada más como de, tratando de convencerte a ti también como terapeuta de que el otro es el que está mal o el otro es el culpable. Cada uno en una visión muy lineal. Entonces quieres invitarlos a verlo de forma circular y ver como, no, es que, o sea, es un 6 y es un 9 al mismo tiempo. Pero ¿qué tal si hablamos en lugar de lo que les están conflictando? ¿Qué es lo que quieren lograr los dos? ¿Qué es lo que los dos quieren? No, pues, o sea, en lugar de tener problemas de comunicación o lo que sea, o egoísmo, bla, 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 ¿qué es lo que quieren? Y muchas veces, pues, coinciden en qué es lo que quieren y, ok, cómo la forma en la que hoy se están organizando no está permitiendo llegar hacia eso. Y cómo empezamos a hablar de qué forma hay que organizarse para llegar a lo que los dos quieren. Y entonces así disuelves la pauta interaccional problemática, que es tratar de estarse convenciendo el uno al otro de quién es el culpable, para generar, o sea, en lugar de, como en el ejemplo de los marcianos, pulpos, aliens, en lugar de seguir tratando de resolver el problema en una partida de ajedrez, como vamos a deshacernos de la tablera de ajedrez y vamos a colocarnos en otro lugar en donde emerjan otras conversaciones a partir de las cuales se pueden construir otras formas de relacionarse, otras formas de organizarse, otra forma de construir cultura. Ahora, este sistema... No, es que me encanta y de hecho, igual también por el tiempo creo que podemos ir cerrando. Nada más yo quería como compartir ahorita que hablaba de este tema de como el agua siempre está ahí en el pez, pero también está ahí que no se da cuenta. Hace algún tiempo tomé yo un diplomado en ciudad educativa y nos compartieron sobre mayas. Ay, claro, el lenguaje tocolaval, de sujetos en lugar de sujeto-objeto. Ajá, pero también algo padrísimo en su organización en particular es que son cooperativos. Entonces les daban, no me acuerdo qué antropólogo va, les da un examen. ¿Lenderscorp? Creo que sí. Ajá. Y van todos los mayitas y se hacen equipos. Y tratan de resolver el examen juntos. Y este güey dice como, no, espérate. No, pero es individual. O sea, estoy evaluándote. Separazos. Pero ¿cómo como individuos si todo lo hacemos juntos? O sea, construir las casas, hacer el riego, checar las plantas, cuidar a los niños. Todo es en cooperación. ¿Por qué debo yo probar mis conocimientos solo? Y entonces cuando yo me enteré de que esto existía, fue como un... Mira, qué bueno que citas este ejemplo porque es otra forma de hablar de lo del tablero. Justo las estructuras, es decir, cómo está organizado y desde lo sistémico, de nuevo, lo puedes ver a cualquier nivel, ¿no? La familia, individuo, países, células, árboles, pero también incluso las estructuras del lenguaje. Entonces, las estructuras del lenguaje indoeuropeo al cual pertenece el español, si se acuerdan de sus clases de español, cómo está conformada la estructura y por partes y cómo se relacionan. Una oración. Tiene clase de español 1. A ver, sujeto y predicado. ¿Qué está en el predicado? ¿Y qué más? El directo, el indirecto. Ajá, entonces tenemos sujeto, tenemos verbo, tenemos objeto. ¿Esto qué te habla? Estos elementos y por cómo se definen, de cuál es la relación que se construye entre los elementos de la estructura o del sistema de la oración. Sujeto activo que hace algo a un objeto sobre un objeto. Entonces hay una relación vertical. Y también es la posición del, muchas veces, no siempre, pero del experto científico, ¿no? Es yo soy el sujeto que observa y estudio al objeto.
incluso lo fragmento. Dirían los tojolobales, lo destruyes, lo matas. Y la estructura de idiomas no parentalizados con el indoeuropeo, entre ellos el tojolobal y muchos otros en Australia, el vasco en España y de otras culturas aquí. Entonces, el lenguaje, la estructura del lenguaje tojolabal, como muchos otros no parentalizados con el indoeuropeo, es una estructura que no es sujeto-objeto, sino que es de sujeto a sujeto. Entonces, la forma en la que pueden organizar sus oraciones por la sintaxis y la gramática de la estructura de su idioma es en donde hay un sujeto, más bien hay diferentes tipos de sujetos. No existen los objetos, ni directos ni indirectos. Hay muchas formas de ser sujeto y que el verbo es no algo que actúa un sujeto sobre otro sujeto, sino que es un punto de encuentro en donde los dos vivencian y construyen ese actuar. Entonces son sujetos que se vivencian en conjunto, construyendo un actuar y viviendo ese actuar de vuelta. Es una perspectiva circular de la estructura del lenguaje. Y eso construye una relación entre los elementos de esa oración colaborativa, horizontal. Y eso es lo que el terapeuta sistémico, desde una mirada circular, está queriendo construir en la relación del terapeuta con el consultante, y al vivir esa experiencia, que puedan ellos construir ese tipo de relación entre ellos, en el caso de una familia. Entonces, por eso no corriges a una familia, o no estás hablando como de reforzamiento, sino de una complejidad que se está construyendo todo el tiempo, simultáneamente, entre muchas partes, influida a muchos niveles por varios sistemas. Y por eso es que es una ambición más compleja y pues muy bonita. Pero no sé si esto ya suena muy viajado. No, gracias por el mindfulness largo y grande de la historia de mi vida. Es Lenderskopf, que creo que era un alemán que fue a estudiar 20 años con los tojolabales. De verdad estuvo como así impresionante. No sé si tú querías agregar algo, si pasamos. A ver, las redes sociales de Salma han estado apareciendo. Es súper inactivas, perdón. Medios de contacto. O sea, fue Salma. Sí, escriban al WhatsApp, pero quizás algún día suba cosas a redes sociales, pero soy muy malo para pero uno, van a haber estado apareciendo a lo largo de todo el episodio. Sí. Salma, no sé si tú quieras agregar algo más, porque digamos que ya tuvimos nuestra introducción a terapia familiar y a contar terapia sistémica. No sé si tú quieras agregar algo más. Es que lo bonito de terapia familiar, pensando de nuevo en las conferencias Macy, es que te permiten conectar. Es como les digo, que dentro de la terapia sistémica, la forma de definir los diferentes conceptos no son tan diferenciados los unos con los otros, sino de forma todo más conectada. También eso sucede con la psicología e incluso el concepto de mente. Se vuelve algo más indiferenciado y que se conecta más con las demás ramas de conocimiento, y que esto te da herramientas para cuestionar no solo cómo se organiza la relación terapéutica, cómo se organiza la relación de pareja o de familia, sino incluso cómo se relacionan las relaciones en las empresas o la cultura godín, o los países, nuestra relación con el planeta. O sea, te lleva a un nivel de reflexión y de análisis muy amplio y que es muy padre y que invita a hacer colaboración con otras ramas del conocimiento y incluso a reconocer que al ver otra rama del conocimiento estás viendo un espejo. Estás viendo cómo se organizan al final más entes vivos, más entes que evolucionan y más entes que van transformándose en el tiempo. Mencionaba, no me acuerdo si aquí o cuando estábamos platicando hace rato, que hay áreas dentro de lo conductual o cognitivo-conductual que se pueden inspirar en el budismo. Acá también. Y pensaba en una anécdota, y ya con esto cierro, en donde un alumno de meditación a su maestro budista le preguntaba como, maestro, ¿cómo puedo hacer para ayudar al otro? Y que le decía, ¿cuál otro? Porque no hay otro. Entonces, al fijarte en ese 1 más 1, 3, la relación entre un individuo y otro, dejas de verlos como entes separados y empiezas a verlos como uno lo mismo, todo está congeniado. Y por eso hablaba Bateson, retoma muchos conceptos de otros mundos, como incluso el sacramento, no en el sentido bíblico, sino el sacramento como eso que nos une, o como hablábamos de Brunner, el compromiso
lo que se construye entre las personas y que hace que valga la pena organizarnos en conjunto y de la mejor forma posible, y que entonces vivir en relación vale mucho la pena. Solo en relaciones, solo hay que justo poder ayudarnos a organizar esas relaciones de manera que sean más fructíferas que causantes de síntomas psicológicos, entre otras cosas. Ahora, Salma, queremos agradecerte muy profundamente porque viniste a iluminar este episodio. Por eso te invitamos, porque sabes y te has convertido en una eminencia en terapia familiar y en terapia sistémica. Muy rápido, explicación sobre mi ojo izquierdo. Siendo que las jerarquías ya ahí vas, ni la pones jerarquía. Porque Salma está hasta arriba de la jerarquía. Rápida explicación sobre mi ojo izquierdo, no me peleé con nadie. Fue el evento... qué aburrido, ¿no? Qué anticlimático. Fue el evento menos probable posiblemente. Creo que era mucho más probable que yo me peleara con alguien. Iba caminando en un torneo de tocho, que de hecho ahorita tengo que salir corriendo para allá. Iba caminando por un campo de fútbol. Una carpa se volteó por el viento y entonces venía a toda velocidad rodando hacia mí. Yo no me di cuenta. Me advirtieron, volteé hacia la izquierda y una pata de esa carpa se impactó con mi ojo. Sí. Estuvo muy cerca de ser catastrófico, pero no fue. Solo quería explicar eso porque había tenido la duda toda la hora que lleva el episodio sobre quién diablos mató a Pepe. Sí. Igual para cerrar, yo nada más quiero como hacer este comentario de que todo lo que mencionaste, concuerdo. O sea, creo que usamos de repente lenguajes diferentes, creo que partimos mejor. Sí, ¿no? De ciertas estructuras lingüísticas diferentes, pero creo que tenemos un punto muy en común. Mientras ibas hablando de la pareja, mientras ibas hablando del contexto, mientras ibas hablando de las relaciones, mientras ibas hablando de cómo el terapeuta se mete, yo decía, es que eso es terapia analítica funcional, que ya lo hemos platicado. En el caso de las parejas, la terapia, algo se llama la IBCT, integrativa de pareja, que es también conductual. También te habla de esto, a lo mejor vamos a buscar qué queremos los dos en común y somos un equipo contra eso que está afuera. Ya no es un problema entre tú y yo, sino hay otra cosa ahí. Entonces, pues yo quiero como hacer este pequeño disclaimer de que los conductistas, por muy mones que lleguemos a ser o nos dicen dogmáticos, al final la idea también es solamente ayudar a la gente y que yo por eso renuncio personalmente a la etiqueta de conductista, porque claro, creo que por encima de si soy conductista, interconductista o psicoanalista, este principio integrador y esta vocación de empezar a unirnos, porque ya llevamos un siglo peleándonos y ya llevamos un siglo tirándonos caca unos a otros, ya es hora de empezar a integrarnos y a identificar de qué forma podemos crear grupos de conocimientos parsimoniosos que realmente nos habiliten a entender y por lo tanto realmente nos habiliten a mejorar en la práctica continuamente. Y creo que por eso es lo importante de tener aquí gente con diferentes perspectivas y diferentes formaciones sentadas con nosotros, porque hay mucho más en lo que coincidimos que en lo que no coincidimos, y uno de esos es empezamos a matar las corrientes de una vez. Y es sábado porque vamos llegando todos a este punto en común. Cuando no, ahí es donde decimos qué onda, que es por eso que le tiramos todo un capítulo al psicoanálisis. A la aquellos 2 ya llevamos. O sea, tú no puedes juntar a un psicoanalista con biólogos, con antropólogos, con ingenieros, con psicólogos, porque ellos sí te agarran un tipo de epistemología, de teorías que nada tienen que ver con lo que los demás sí estamos construyendo. Bueno, yo sí he conocido psicoanalistas que sí, pero supongo que dependerá de... Mándanoslos, que vengan aquí al podcast. Etiquétanos. Digo, y en el análisis estructuralista lingüístico de Lacan, a mí se me hace... Ok. Y encuentro varios puntos de... Ya nos aventamos un episodio de Lacan, estructuralismo. Creo que podemos tener una parte 2 de este episodio para platicar de Lacan y sus diferentes visiones y sus diferentes perspectivas. Pero Salma, muchas gracias. Este es tu podcast. Ven las veces que quieras venir, la puerta está siempre abierta. Y si de repente hay algo de lo que tú quieras hablar, también este es tu podcast y este es tu micrófono. Perfecto. Super. Gracias. Vemos. Muchas gracias. Van a aparecer medios de contacto de Salma. Si quieren tomar clase con ella, inscríbanse en la Universidad de las Américas, en cualquiera de sus niveles. Comenten, compartan, denle me gusta, todo eso. Hasta la próxima.